Meditemos ahora juntos en la palabra del Señor a través del sermón dominical. Soy el pastor Isaí Rodríguez. Bienvenidos. Que su palabra aliente nuestros corazones en esta hora. Qué maravilloso es exaltar el nombre de nuestro Dios. Con gozo les saludo en esta oportunidad para tomar un tiempo en este momento y aprovecharlo para reflexionar en la palabra de nuestro Dios. Ahora quiero pedirles que me acompañen a la carta del apóstol Pablo a los Gálatas en el capítulo 6 y estaremos haciendo la lectura de una porción de este pasaje que serán solamente los versículos 9 y 10. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Padre, te adoramos en esta hora, te bendecimos, te exaltamos, tributamos a ti, Señor, nuestra adoración. Y nos rendimos ahora a tu soberanía para que tú hables a nuestros corazones conforme a tu perfecta voluntad. Glorifícate, Señor, en medio de tu pueblo en este momento. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido. Amén. Amén. El contexto general de esta carta tiene que ver con la libertad en Cristo. Pero el contexto inmediato de este pasaje, de estos versículos, es definitivamente el servicio, la relación que tenemos con las personas que nos rodean. Pablo discurre durante toda esta carta de la importancia que tiene de entender nuestra condición, nuestra posición en la nueva relación que tenemos con Dios y cómo ésta nos lleva a un punto de libertad en la que podemos disfrutar de todas las bendiciones de Dios, pero que al mismo tiempo nos hace caminar por una senda nueva, la senda del Espíritu, contraria a aquella de las obras de la carne, contra la que tenemos esta lucha permanente. En ese contexto, repito, Pablo se refiere a la importancia de aprender a servir, de aprender a aterrizar esta vida espiritual, esta libertad en Cristo a nuestra vida cotidiana y en relación a todas aquellas personas con las que nos rodeamos. Sin duda, el servicio es uno de los baluartes de la vida de la iglesia. La comunidad cristiana no puede soslayarse de este principio. No podemos aislarnos de él. Un genuino creyente arderá en su espíritu por servir a los demás. Este servicio nos distingue. Este servicio nos señala. Este servicio nos diferencia de otros, que nos hace experimentar tal gozo, tal alegría, tal plenitud, que, repito, nuestra vida genuina en Cristo se ha de ver reflejada precisamente en esta capacidad que tengamos de servir a los demás. Entonces, el versículo o los versículos que hemos leído en esta ocasión de esta carta tienen precisamente este sello. Este es el enfoque del apóstol en esta porción: servir, hacer bien, dice él. Pero, ¿a qué se refiere él con hacer bien? Quiero identificar no solamente en estos dos versículos, sino, como dije, en su contexto, los elementos fundamentales que nos ayudan a valorar y a reconocer qué es el bien y cómo lo podemos desarrollar. Según el contexto, podríamos definir que hacer el bien de manera general es servir, pero si ustedes me acompañan a los primeros versículos de este capítulo 6 de Gálatas, encontraremos algunas acciones específicas que el apóstol señala como parte importante de nuestra vida creyente, y esa es precisamente la línea que está siguiendo él cuando llega a la conclusión de que debemos servir a todos. Dice el apóstol en los primeros versículos de este capítulo: hermanos,
Si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. ¿Qué es hacer el bien? El apóstol nos invita a que no nos cansemos de hacer el bien, pero ¿qué es hacer el bien? Hacer el bien es sin duda, según este contexto que acabamos de leer, tener empatía para con otras personas, identificarnos con el dolor, con el sufrimiento, con las circunstancias que otros están atravesando. Dos conceptos aparecen aquí. Uno, la falla, la equivocación, el yerro de nuestro hermano que ha fallado, que se ha equivocado, que ha resbalado, ha caído y está en una condición en la que quizá no tiene las fuerzas ni el ánimo para levantarse. Pero ahí es donde Pablo dice: haced el bien, haz el bien, entiende la situación de él y ayúdalo, restáuralo. Este hacer bien requiere entonces de empatía, de comunión, de cercanía, de aprender a valorar la condición de otros como si fuera la nuestra y extender nuestra mano a su favor. También el siguiente versículo nos dice que hay que sobrellevar las cargas los unos de los otros. Y esto sin duda nos habla de esta capacidad de hacer el bien al ayudar a aquel que está en una crisis, en una necesidad, en una dificultad, en un momento de angustia, en la que necesita respaldo, en la que necesita un sustento, un apoyo en el cual respaldarse para seguir adelante. Esta es la realidad. Hacer el bien no es solamente algo generalizado. Hacer el bien es hechos concretos, específicos, que surjan de un corazón empático que ayuda a aquel que está en necesidad. Pero, sin duda también, en los siguientes versículos podríamos encontrar otra característica de hacer el bien. Pablo llega al punto específico de señalar la importancia de bendecir a aquellos que nos bendicen, de servir a aquellos que nos sirven a nosotros en la palabra. Y entonces esto habla también de un corazón generoso, de aquel que sabe dar. Hacer el bien es dar, es desprendernos, es entregar algo de nosotros para el beneficio de alguien más. ¿Qué es hacer el bien? Es bendecir a otros con nuestros actos. Es tener esa empatía para ir y extenderle la mano a aquel que tiene necesidad. Es desprendernos de lo nuestro para proveer a las necesidades de otros. Pero además de eso, podríamos nosotros señalar entonces que hacer el bien nos debe llevar a entender que el contexto de hacer el bien no es solamente un contexto físico, sino también espiritual. Pablo señala en estos versículos la importancia de sembrar en lo espiritual. De alguna forma él desdeña o minimiza un poco el tema de lo físico, de lo material, para ir al plano de lo espiritual y señalar lo importante que es sembrar en lo espiritual. Esto parece contradecirse con lo primero, porque Pablo está hablando de que hagamos bien de forma física, pero lo que Pablo está queriendo decir es que estas dos cosas son importantes, que el plano físico es importante y debemos tender nuestra mano, ayudar a la persona, pero que ese plano es trascendido por lo espiritual y que cuando nosotros ponemos nuestra mano, ponemos nuestros recursos, ponemos nuestros bienes materiales, ponemos lo físico al servicio de otros, en realidad lo trascendente no es el trabajo físico, la obra material, sino lo que llega al corazón de aquel a quien servimos. El recuerdo del servicio de otros a nuestro favor
es lo que muchas veces alienta nuestros corazones. No es la moneda que podamos dar, no es el recurso material que podamos haber provisto, es el hecho de haber estado ahí en el momento de necesidad, es el hecho de haber ido a visitar a aquel que estaba en angustia, es el hecho de tomarnos el tiempo, es el hecho de haber dado un abrazo solidario, es el hecho de haber extendido no solo la mano, sino el corazón a favor del que está en necesidad, lo que va a trascender. Y entonces ahí, en el hecho de hacer algo por alguien en el plano físico, desde nuestro corazón trascendemos lo material y sembramos en lo espiritual. Parece irónico, pero esta es la ley de Dios. Cuando tú haces algo desde el corazón, cualquier acto que sea, físicamente o materialmente, va a trascender, va a ser mucho más grande de lo que puedes imaginar en lo físico. Va a trascender a lo espiritual y sin duda también a lo eterno. Eso es hacer el bien. Pero otra pregunta puede surgir en esta porción o en estos versículos y en todo este contexto. ¿A quién se le hace el bien? Pablo parece señalar aquí por lo menos 3 grupos de personas en el contexto. Pablo señala a los hermanos en la fe. Pablo señala a todos aquellos que conviven con nosotros, que se relacionan con nosotros en nuestra fe. Así empieza los primeros versículos y de hecho así termina el versículo 10, que fue el último que leímos aquí. Pablo habla de los de la fe, de aquellos que comparten nuestra fe y que caminan a nuestro lado en esta senda del Espíritu que transitamos, según él mismo nos señala en el capítulo 5, cuando dice: andad y vivid en el Espíritu. Pablo nos habla de ellos, de aquellos que están a nuestro lado, de aquellos que creen como nosotros, que se esfuerzan como nosotros y que están sirviendo a Dios como nosotros. Aquellos que son nuestros iguales, aquellos que aman a Cristo, aquellos que anhelan honrarlo, que anhelan obedecerlo, que anhelan seguirlo. Aquellos que están en la misma lucha espiritual que ustedes y que yo. Aquellos que son exactamente iguales que nosotros, porque Pablo señala claramente que en Cristo no hay judío ni hay griego, no hay gentil tampoco, no hay mujer ni hombre. En Cristo todos somos iguales y a ellos es a quienes somos llamados a servir, a estos hombres y mujeres que lo han dejado todo por seguir a Jesús, a estos hombres y mujeres que han renunciado a su vida de pecado y han entregado su corazón a Cristo y se han dispuesto para honrarlo con sus vidas. A ellos es a quienes tenemos que servir. Tenemos que servirles en todos los contextos y de todas las maneras, no solamente cuando las cosas están bien, no solamente cuando todo marcha de maravilla, sino cuando ellos están en problemas, cuando ellos nos necesiten. Tenemos que estar ahí para nosotros, para ellos. Tenemos que respaldarles, tenemos que ayudarles. La Biblia usa un sinnúmero de veces la expresión unos a otros. Una de ellas está aquí: sobrellevar los unos las cargas de los otros, pero no es la única ocasión. También habla de que debemos orar unos por otros, soportándonos unos a otros, y la frase se repite en muchas ocasiones en la Biblia. Tenemos que aprender a caminar juntos, tenemos que aprender a seguir en esta senda juntos, sirviéndonos unos a otros. Tenemos que ayudarnos unos a otros. Por eso digo que el verdadero cristianismo es aquel que sirve a otros, y especialmente, como dice Pablo, a los de la familia de la fe, porque ellos están a nuestro lado, porque ellos entienden perfectamente nuestra situación y también nosotros podemos entenderlos. Sabemos que no es fácil, sabemos que la vida cristiana tiene sus momentos de sufrimiento, sabemos lo difícil que es mantenernos fieles al Señor a causa de nuestra naturaleza pecaminosa. Sabemos todo eso. ¿Quién mejor que nosotros para servir, para bendecir, para ayudar, para impulsar, para animar a nuestros amados hermanos en la fe? Ese es el lugar que nosotros debemos ocupar.
Qué hermoso que pudiésemos ser esa iglesia que se sirve unos a otros, que miramos a los hermanos en la iglesia, que miramos a los hermanos en la congregación como un solo grupo, con un solo objetivo, con una sola meta. Todos queremos ir con Cristo y tenemos que ayudarnos unos a otros, impulsarnos unos a otros para empujarnos al amor, a la fraternidad, al compañerismo, hasta alcanzar la meta. Todos juntos, como dice Pablo en la carta a los Efesios. Pero saben, no es el único grupo al que Pablo insiste que debemos servir, que debemos hacerles el bien. Pablo también señala la importancia de servir a aquel que nos instruye, como él mismo lo señala en estos versículos. Que debemos hacer el bien, que debemos bendecir a aquel que nos instruye en la palabra. Y muchos podrían malinterpretar o sentirse incómodos con este tema, pero es bíblico, así que no hay nada de que debamos ofendernos o incomodarnos. La Biblia nos invita, no solo en este pasaje, sino en muchos otros también, donde nos señala, por ejemplo, en palabras de Jesús, que el obrero es digno de su salario. O según también el apóstol Pablo en otra porción, cuando nos dice que el obrero que predica es digno de doble honor. Así la Biblia va paso a paso señalándonos la importancia de bendecir a aquellos que nos bendicen a nosotros. Y ese contexto, como señalé hace un momento, es un contexto material que trasciende, como ya expliqué, a lo espiritual. Pero al final es material. El concepto de servir, de bendecir a aquel que nos bendice, Pablo también lo utiliza en otra expresión cuando le dice a los corintios que no tiene nada de malo que aquel que siembra en nosotros lo espiritual coseche de nosotros algo material. Este es el contexto. Servir a otros es digno de recibir bendición, de recibir el servicio. Cuando servimos en la palabra, somos bendecidos por medio de los recursos que Dios ha provisto a sus hijos para bendecir a aquel que ministra la palabra. Es probable que haya quienes lo malinterpreten, es probable que haya quienes lo manipulen, es verdad. No lo voy a negar, pero tampoco podemos negar la verdad bíblica de este mandamiento. Y entonces nosotros debemos enfocarnos en la importancia de cumplir con este principio, esperando y confiando en que Dios será quien juzgue todas las demás cosas. Entonces, señalado de esta forma, no tengamos ningún temor en bendecir a aquel que nos bendice. No tengamos ningún recelo, no tengamos ninguna limitación en proveer, en bendecir, en respaldar, en apoyar los ministerios de aquellos que nos bendicen con la palabra, que nos ministran la palabra del Señor. Ojalá que todos nosotros entendiésemos que esta enseñanza nos ayudará a desarrollar un espíritu de servicio que nos permita bendecir a todos nuestros hermanos en la fe, pero también especialmente a aquellos que nos ministran la palabra del Señor. Servir a todos por igual, apoyar a todos nuestros hermanos, pero a aquellos que nos edifican con la palabra, tenerlos por dignos de un servicio también, de una bendición a través de nuestras vidas. Hay un tercer grupo de personas, apenas quizá tocado en estos versículos, pero que otras porciones de la Biblia nos enseñan que así debemos hacerlo. Cuando dice en el versículo 10 que leímos al principio que debemos hacer el bien a todos. Claro, después añade especialmente, primordialmente a los de la familia de la fe. Pero ahora quiero detenerme en esta expresión. Dice a todos. Y cuando dice a todos, claramente entonces abre el campo, abre el espacio para recibir a muchos otros en este espacio de servicio que como cristianos nosotros debemos proveer. He señalado dos grupos, pero estos dos grupos anteriores son internos, son parte de nuestro núcleo eclesiástico. Todos los hermanos de la fe y dentro de ese grupo aquellos que nos ministran la palabra. Pero ahora el apóstol Pablo usa esta otra expresión como para salir de este núcleo e ir a todo el mundo, a todas las personas debemos servirles.
No hay una sola persona que no sea digna de nuestro servicio. Como cristianos que somos, a todas las personas debemos hacerles el bien, debemos ayudarlos, debemos apoyarlos. Y si seguimos el contexto ya señalado de que hacer el bien significa ser empáticos, respaldarlos, sobrellevarlos y bendecirlos desde la perspectiva material, entonces creo yo que ese principio aplica también aquí para poder bendecir de esa misma manera a las personas que nos rodean, sin miramientos de ningún tipo, sin clasificar, sin menoscabar a nadie. Cada persona que nos topamos en la vida merece que le hagamos el bien, merece que le hagamos un bien, merece que le sirvamos como los cristianos que decimos ser. Precisamente ese es el tercer concepto que quiero desarrollar. Pero ¿cómo se hace el bien? ¿Cómo específicamente podemos hacer el bien nosotros como creyentes? Ya hemos visto lo que es hacer el bien, es ser empático, es ser generoso, es proveer de manera material para sembrar en lo espiritual, pero específicamente, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Me gusta mucho la expresión que usa el apóstol Pablo de sembrar, y ojo con esa expresión. No estoy usando ahora esta expresión en el sentido que algunos la han estado utilizando de la ley de la siembra y la cosecha. Entiendo la idea, aunque teológicamente no la comparto, pero sí creo en la importancia de esta metáfora para nuestro principio de cómo se hace el bien. Sembrar es poner una semilla en la tierra esperando que a su tiempo dé el fruto para bendición. Pero mire, qué interesante. Pablo usa este contexto para señalarnos lo importante de nuestro servicio. No solamente el contexto es económico, el contexto es de entregar nuestro servicio, porque este es el bien mayor que podemos dar. Más allá de dar una moneda, es nuestro tiempo, nuestra disposición para servir a otros. Y eso es lo que sembramos en el corazón de las personas a quienes les bendecimos. Y nuevamente, la metáfora traslada este recurso del plano material al plano espiritual, pues dice que sembramos, pero cosechamos en otra dimensión. Es decir, que nosotros no podemos esperar una provisión económica solamente si proveemos un bien material. La bendición que nosotros podemos esperar, la provisión, la cosecha que nosotros podemos esperar, no es en el plano físico, sino en el plano espiritual. Ahora, eso no significa que el plano físico no tenga beneficios, pero ese no es el principio, esa no es la meta, ese no es el objetivo, ese no es el tema del apóstol Pablo. Él está diciendo que nuestro servicio, no nuestro dinero, nuestro servicio es la siembra que podemos poner en el corazón de otras personas, y que al poner este tiempo, este servicio, estas manos, este recurso material que somos nosotros mismos al servicio de otros, cosecharemos bienes espirituales, no necesariamente físicos. Es por eso que entonces nosotros debemos entender que la mejor forma de hacer el bien es sembrando con la idea de cosechar en lo espiritual. No debemos sembrar pensando en recibir un beneficio inmediato del mismo valor o equivalente a. No debemos sembrar pensando en que vamos a recibir. No debemos sembrar un dinero, por decirlo así, esperando recibir ese beneficio en dinero. No debemos sembrar un servicio esperando recibir un bien en esta tierra. No, debemos sembrar esperando
que esto traiga bendición espiritual abundante en nuestras vidas, pero también en las vidas de aquellos a quienes servimos. Es decir, que la metáfora completa incluye que cosechar no es necesariamente algo que va a beneficiarnos a nosotros, los que sembramos, sino que va a ser una cosecha espiritual que honre a Dios. Ya lo dice el apóstol Pablo: uno siembra, otro riega. Y también lo dijo el Señor en otra metáfora, en una parábola, que unos van a sembrar y otros van a cosechar. Así es la ley de la vida. No podemos esperar que nosotros vamos a cosechar el bien que hemos sembrado. Es probable que ni siquiera alcancemos a ver el fruto en la vida de las personas, y es probable que todavía ni siquiera disfrutemos de ese fruto nosotros. Pero ahí está la siembra, y tarde o temprano traerá la cosecha en la vida de esas personas. Pero esa cosecha no podemos esperar que sea algo para nuestro beneficio, sino algo que honre a Dios, que exalte al Señor. Otra característica de cómo hacer el bien la podemos encontrar en el versículo 9. Ahí tenemos dos elementos para señalar que nos pueden servir para saber cómo hacer el bien a otros. En primer lugar, nos dice que debemos servir, que debemos hacer el bien sin cansarnos. Y es que puede darse el caso de que perdamos el ánimo en el camino por causa del servicio. Es que puede darse el caso de que sirvamos y sirvamos y sirvamos y no miremos la cosecha en nuestras vidas. Es que puede darse el caso de que nosotros seamos empáticos y generosos y no estemos recibiendo lo mismo de nuestros hermanos, de aquellos a quienes bendecimos, a quienes servimos. Pero esto no es motivo para dejar de servir. Esto no es motivo para dejar de hacer el bien. Esta es la invitación de Dios para nosotros. No nos cansemos. El trabajo, el servicio que debemos prestar a otros debe ser permanente, debe ser constante en nuestras vidas. También entonces encontramos en este mismo versículo otro recurso que nos puede ayudar para entender cómo debemos hacer la obra del Señor. Y esto es con esperanza. A su tiempo, dice el versículo, a su tiempo segaremos si no desmayamos. A su tiempo debe haber esperanza en nuestros corazones. Debemos estar conscientes de que el Señor a su tiempo nos dará la cosecha. Él levantará la cosecha. A su tiempo, Dios tiene todo perfectamente bajo su control. Nuestro trabajo es servir incansablemente a otros. Nuestro deber es proveer nuestro servicio, nuestro amor, nuestros bienes y nuestro corazón a favor de otros, y esperar que a su tiempo el Señor provea la cosecha que Él ha planeado entregar. Por último, hay otra pregunta que surge en mi corazón y que aquí podemos encontrar en estos versículos una respuesta. ¿Cuándo debemos hacer el bien? Y el versículo 10 nos dice que en toda oportunidad que tengamos. En toda oportunidad. Es decir, que no debemos cerrar los ojos. Es decir, que no debemos pasar de largo ante la necesidad de alguien cuando ésta se presenta ante nuestros ojos. Como iglesia, creo que uno de los principios fundamentales del cristianismo es el servicio. Creo que aprender a servir a otros es un principio fundamental de la vida del creyente y de la vida en comunidad de una congregación.
servirnos aquí internamente, ayudarnos unos a otros, respaldarnos unos a otros, tener este espíritu de servicio que nos permita siempre mirar por el bien de los demás, no solamente por el nuestro, no solamente por nuestro núcleo familiar, no solamente por nuestro núcleo de amigos, sino por toda la congregación, por toda la comunidad de fe en la que nos reunimos. Y luego expandirnos más allá a todos los hermanos en la fe de otras congregaciones y de todo el mundo, poder sentir esta identidad en la que nos amemos y nos sirvamos unos a otros. Y luego ir más allá a todas las personas fuera del contexto de la iglesia. Cada creyente debe aprender a desarrollar este espíritu de servicio en su corazón. Ojalá que todos nosotros aprendamos esta verdad. Ojalá que nos esforcemos para crecer en este espíritu y que el Señor nos conceda tener en nuestro seno una actitud de servicio para bendición de otros. Que siempre estemos dispuestos a servir. Que siempre estemos dispuestos a dar algo de nosotros, que siempre estemos dispuestos a apoyar, que siempre tengamos nuestras manos listas para dar, que siempre seamos empáticos con aquellos que están pasando por una necesidad, que siempre nos esforcemos por dar el máximo de nosotros a favor de otros. El Señor nos recompensará. ¿Por qué no oramos un momento y le decimos: Señor, ayúdanos para hacer esta clase de iglesia? Padre, te adoramos. Te bendecimos, te exaltamos y te glorificamos. Y ponemos en este momento nuestras vidas en tus manos, pidiéndote, Señor, que tengas a bien ayudarnos, socorrernos, apoyarnos, Señor, para que aprendamos a desarrollar esta clase de espíritu de servicio que honre y glorifique tu nombre. Ayúdanos, Señor, tengamos una actitud de servicio todos y cada uno de nosotros, que sea parte de nuestro ADN como iglesia, que aprendamos a desarrollar esta actitud, esta postura y que de esa manera, Señor, transmitamos este espíritu a todos aquellos que nos rodeen. Ayúdanos a ser una iglesia servicial, una iglesia que se entrega por el bien de otros, para gloria de tu precioso nombre. Por Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. El Señor les bendiga y les guarde.